Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos un día más a mi canal. Me vais a ver con la misma ropa porque ya os digo que aprovecho cuando tengo que grabar alguna entrada, aprovecho y grabo ya varias. Entonces pues nada, para enseñaros este álbum fotofolio que he hecho con la colección esta de papeles del niño y nada, tiene dos lomos. ¿Vale? Le he puesto aquí una chapita y unos lacitos, ¿vale? De todas maneras os la voy a enseñar en la mesa mejor, porque sí que es verdad que me decís que los proyectos aquí pues no se aprecian, pero bueno, así nada, aquí tiene un bolsillo, os enseño más o menos, tienen desplegables, tienen tarjetones todos, van 3 páginas por por lomo. Y aquí se repetiría. Yo creo que es un álbum que tiene mucha capacidad. Luego encima este imán, madre mía, o sea, para abrirlo cuesta abrirlo, o sea que no sé, me ha parecido que queda muy cuco. Ponerme en comentarios si queréis que haga uno igual pero de niña, ¿vale? Que tengo en mente hacer otro igual de niña, me ha gustado mucho el modelo, y así para tener niña y niño, para poder pues poder enseñar los dos álbumes cuando me los pidan, ¿vale? Entonces nada, solo deciros esto, que 1.000.000 de besos. ¡Mua! ¡Hasta luego! Pues nada, os lo enseño aquí, sería así el álbum. Entonces a mí en este tipo de álbum me gustaba la portada más sencilla, no me gustaba ponerle ni flores ni cosas. Le he puesto aquí una cenefa que me parece que queda bien, el lomo con unos lacitos, el otro lomo y por detrás. Vale, se abre, estos imanes cierran mogollón de bien. Y nada, aquí tenemos un bolsillo y aquí empezaría el álbum. Tenemos aquí para 3 fotos, los tarjetones, todas las páginas lleva su tarjetón. Otra foto se abriría por aquí, o sea que capacidad tiene para 44 o 45 fotos, ¿vale? Este así, o sea, estas dos se abrirían así, sería todo. Tarjetón, esto así más o menos es la misma estructura en un lado que en otro. Esta sería igual. A ver, abrimos aquí, esta es igual, abrimos las dos y tenemos aquí para 4, 5, 6 fotos, esto, y aquí los tarjetones. Este sería para poner fotos de 9 por 13 en este. A ver, este un poquito más grande y luego el grande del todo. Pues nada, esto se podría poner intercalado una y una, o cerrar de un lado, luego de otro y así. Me parece que queda súper chulo. Lo más seguro es que haga uno igual de niña. Y nada, pues nada, ahora os enseño el paso a paso. Quedaros y empezamos. Vale, vamos a hacer lo que es un fotofolio álbum infantil, que va a ser como una carpetita, o sea, va a llevar 2 lomos, ¿vale? ¿Cómo sacamos los lomos? Os voy a dejar aquí linkado en la pantalla, en la i de arriba, cómo hacer una espina para sacar el lomo, porque a lo mejor ya no me paro, si se me hace muy largo el vídeo, no me voy a parar en este paso, porque es muy sencillo y lo tenéis en el vídeo especializado que tengo de hacer espinas. Entonces yo ya tengo una, hay que hacer 2 iguales. Como quiero que vaya 3 páginas, pues tengo que vamos a calcular la espina. Y vamos a empezar 5 centímetros, que es lo que se pegaría a la portada, 0,5 de separación entre la portada y el lomo, y las páginas serían 1 más 1 más 0,5 más 1
más 1, más 0,5, más 1, más 1, más 0,5 y finalizamos con los 5 centímetros que se pegan a la contraportada. Vale, hacemos 3 páginas porque eso es lo que yo quiero. O sea, hacemos 3, 1, 2 y 3 porque son las 3 páginas que quiero poner en cada uno de los lomos. Tenemos 2 lomos, pues 3 aquí y 3 aquí, ¿vale? Entonces vamos a tener que cortar una cartulina de 5 y 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pues nada, vamos a necesitar una cartulina de 18 por nuestro álbum mide 21, le voy a quitar 1,5 centímetros, serían 19,5 y a ese 19,5 le voy a quitar 2 milímetros para que luego nos entren mejor las hojas. Entonces serían 19,3. Vamos a cortar una cartulina de 18 por 19,3. Vale, yo ya la tengo aquí. Cogemos la tabla de plegado y a lo alto, ¿vale? No a lo ancho, a lo alto, vamos a ir plegando. Cogemos la chuleta y serían 5, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1 y 0,5 y nos quedarían los 5 centímetros para pegar a la contraportada. A esto le vamos a poner cinta de doble cara respetando los 5 centímetros y el medio centímetro, ¿vale? Empezamos poniendo cinta de doble cara en el 1. En el siguiente 1 no ponemos porque vamos a pegar 1 contra 1. Respetamos medio centímetro y en el 1 otra vez. Respetamos el medio centímetro y en el 1. Con lo cual os tienen que quedar 3 cintas de doble cara. Yo lo que hago es que lo quito así, doblo 1 contra 1 y pliego. Giro y vuelvo a plegar por aquí. Entren luego las hojas bien. Vale, así ya podríamos saber cuál es el lomo de nuestro, vamos, la espina que vamos, sí, el lomo del álbum. Yo mido desde el medio centímetro hasta que acaba el medio centímetro y nuestro lomo va a medir 2,3 centímetros. Yo le he hecho a 2,5, ¿vale? Entonces nuestro lomo va a medir 2,5 y nada, así sacáis lo que es la espina. Ya tenemos las espinas, las apartamos y vamos a necesitar 3 cartones de 18 por 21 y 2 de 2,5 por 21, ¿vale? Vamos a tener que pegar 2 cartulinas. Yo en este caso las voy a pegar grandes, vamos, son de tamaño A3 plus, creo. Así que les pongo una cinta aquí. Si os alejo bastante mejor, ¿verdad? Ahí. Y ahora la pego encima. Vale, vamos a pegar. Yo ya le tengo cinta de doble cara. Lo que vamos a hacer es poner un cartón grande. Yo os lo explico porque lo haré a cámara rápida.
un cartón grande, un lomo, cartón grande, lomo, cartón grande. Entre medias de cartón y cartón, medio centímetro de separación, ¿vale? Alrededor de la cartulina tenemos que dejar de margen 1,5 centímetros para poderlo luego doblar. Así que luego también el exceso de cartulina habrá que cortarlo. Así que empiezo, os pondré un poquito de musiquita y nada. Vale, le ponemos cinta. Vale, aquí lo que hacemos es que nos paramos un momento y cortamos así, dejamos 2 milímetros y giramos la tijera, ¿vale? Sin llegar al cartón. Aquí lo que hacemos es que metemos las esquinas, las aplastamos bien. O así, o con la misma plegadera, la hacéis así y aplastáis. Giráis y aplastáis. Y nos quedaría así, ¿vale? Esta sería nuestra estructura. Vale, ahora lo que tendríamos que hacer es poner el cierre. Yo voy a utilizar uno de imán, entonces lo que voy a hacer es buscar el centro. Si nos medía 21 a 10,5, marcamos a 10,5. Ahí. Vale. Cogemos una arandela y miramos dónde queremos que, a ver, porque este le tenemos que poner después.
Entonces más o menos cogemos la arandela y un poquito más para acá, me lo voy a traer un pelín más para acá para que no pille esto. A ver, ahí marco las rayas y el círculo. Y ahora con el cúter lo perforamos. Yo lo que hago es que lo cojo así y meto el cúter un poquito. Bueno, se me ha ido un pelín, tenéis que controlarlo un poco, ¿vale? Ahí. Y ahora con unas tijeras, bueno, con el punzón voy a hacer así, pero ahora con la punta de las tijeras voy a meterlas un poco para que entre el circulito ese. Ahí. Y aquí pondríamos esta pieza, ¿vale? Entonces esto sería así, lo tenemos que poner de fuera para adentro. Ahí. Ahí se nos ha desgarrado un poquito el cartón. Lo vamos a cortar para que no se quede engordeces por ahí. Pongo la arandela y abrimos. Ahí y ahí. Y así lo tendríamos. Ahora ya cuando forremos esto de aquí dentro, forraremos pondremos la pieza de aquí. No, vamos a necesitar 6 hojas de 21,5 por 16 y otras 6 de 19,5 por 16, ¿vale? Yo voy a hacer esta con vosotros y las demás las haré fuera de cámara. Entonces esta es la que mide 19,5 por 16 y esta 21,5 por 16. En la de 21,5 vamos a plegar a 1 centímetro, giro 1 centímetro, doblamos y pegamos. Yo lo hago así, ahora ya las cojo y las coloco y esta igual la dejo ya caer. Y no me digáis por qué, pero siempre sobra algo, así que lo cortamos. Y aquí tendríamos formado nuestro sobre. Voy a hacer entonces los otros, tengo 3, voy a hacer los otros 3 y ahora vuelvo. Pues nada, voy a coger lo que es la estructura. A ver, voy a pegar esto un poco. Bueno, pues vamos a coger las espinas y las vamos a pegar. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser cortarla un poquito, lo que es en ángulo, hasta aquí, hasta donde empieza esto.
¿vale? Para que no se vea por arriba. ¿Veis lo que hago? Hasta ahí. Esta iría aquí y esta aquí. Pues nada, la pegamos. Y así nos iría quedando. A ver. Yo he cogido esta hoja que es de la colección y entonces lo que voy a hacer es que voy a ponerlo así, la sitúo, a ver si me veis, marco donde quiero cortar y así no tengo que estar moviendo. Y así lo voy a hacer con todos los papeles, con este y este. Ay no, esta lo iba a poner aquí afuera. Bueno, pero ya lo tengo cortado. Este va a ir aquí afuera con esta tarjetita. Entonces este es para afuera y ahora voy a medir el de dentro. Y estos van a ir a los lados.
queda súper guay. Ahora ya es hora de poner el cierre. Vamos a medir el centro, que eran 10,5, y marcamos. Vale, hay que cuadrarlo hasta el final. Y aquí voy a apretar un poco. A ver, es que se ha movido. Y si se mueve no nos vale. Ahí. Apoyamos así para que quede bien. Y ahora apretamos ahí. Vale, entonces marcamos aquí. A ver si lo veo. Meto un poquito con cuidado el cúter. Vale, ahora cogemos la anilla y la hacemos coincidir en las rayas que hemos hecho. Y en el centro hacemos una marquita. Y con la Crop-A-Dye vamos a hacer el agujero. Vale, antes de nada vamos a pegar el papel de aquí porque si no, no hacemos nada. Vale, yo tengo esta gomita que si se os ha salido un poquito se puede borrar. Vamos, se puede quitar el pegamento. Y ahora sí, vamos a cortar con cuidado el papel. Ahí metemos, como ya está cortado, y ahí. Y abrimos las patas bien.
y aquí cerraría, ¿veis? Queda súper chulo. Y aquí luego le pondremos esto, pero ya luego después. Vale, ahora voy a cortar los papeles y entonces, a ver, voy a cortarlos a 19 de lado, ¿vale? El papel de lado, si tiene dibujo, por 15,5. Tendríamos que cortar 12 hojas. Vale, a mí como me están sobrando estos retales que me va a faltar medio centímetro, porque es que a 15 me parecía que quedaba muy... Pues aquí es que fijaos, aquí a 15 me sobra mucho, no me gusta, entonces a 15,5 nos faltaría aquí un trocito, entonces iremos poniendo alguna cenefa para aprovechar los papeles y no desaprovecharlos. Así que ya tendríamos aquí los 12 papeles, creo, a ver, no, me quedaría otro. Y ahora sí tendríamos los 12 papeles. Pues nada, ahora vamos a ir haciendo las estructuras. Cogemos una hoja y vamos a ir pegando. Yo voy a hacer la misma estructura de las 3 hojas en una parte y la misma estructura de las 3 hojas en la otra, ¿vale? Entonces vamos a cortar una pieza que mida 16 por 19,2. Yo creo, a ver, así. Y vamos a plegar 1 centímetro en la parte esta ancha, ¿vale? Y esto va a ir así. Vamos a necesitar otra pieza de 17,5 por 11,5 donde plegaremos 1 centímetro a lo alto. Cortamos otra pieza de 16 por 19,2, igual que la primera, y se la vamos a poner en este lado.
Ay, se la tendría que haber puesto encima del papel. Vale, no, en esta no. Esta la dejamos así, que es lo que había dicho en un principio, y en este lado es donde vamos a poner esta. Vale, tenemos 3 ya, así que las voy a ir pegando. Vamos a buscar el orden en que queremos que vayan. A ver. Esto era así, que estuviesen así. Esta sería la primera, segunda, tercera y cuarta. Pues lo vamos a pegar por orden. Voy a empezar por aquí. Hay que echarle a la pestaña pegamento por ambos lados.
Pues vamos a hacer lo mismo en la otra estructura de aquí. Cortamos 2 piezas de 16 por 19,2 y 2 piezas de 17,5 por 11,5. Vale, ya lo tengo aquí cortado.
Bueno, pues lo tendríamos así. Y o bien lo ponéis salteado, 1, 1, 1, 1, así. Que así queda mejor. Bueno, pues ahora vamos a hacer... Voy a preparar unos bolsillitos que voy a poner aquí y ahora vengo. Vale, crea 3 bolsillos, entonces uno sería 19,8 por 11, al que vamos a plegar 1 centímetro a cada uno de sus 3 lados en U. Y los otros dos va a ser uno 19,7, le quitamos 1 milímetro y plegamos en 2 de sus lados, abajo no y arriba tampoco. Y el tercero 19,6, le quito 1 milímetro también por 10 y plegamos a los lados 1 centímetro. Y mi idea es ponerlos así. Y ir encajando el de 19,7 y el de 19,6. Lo pegamos. Ahora sería cuestión de ir cogiendo restitos de papeles y terminar de adornar. Por ejemplo, pues este.
Vale, y aquí iría un tarjetón, otro tarjetón y otro tarjetón más grande. Vale, a este le voy a hacer el escalón para que sea más mono. Pues voy a cortar los papeles que me van faltando y ahora mismo vuelvo. Pues nada, vamos a ir pegando. Esto solo tenéis que medir así. Yo luego no lo mido, sino que lo marco, y para mí es más cómodo el no tener que poner la direccionalidad del papel en la cizalla. Entonces lo voy haciendo así. Pues esto ya está.
Aquí no sé qué le voy a hacer, si ponerle aquí un sobre y meter un tarjetón. Voy a pensar a ver qué cosas hacer y ahora vuelvo. Pues en el lado de aquí, ¿vale? Como tenemos aquí el cierre, no podemos poner un bolsillo así porque nos va a estar rozando, entonces lo voy a poner de lado. Una tarjeta de 22,6 por 11 y plegamos en 3 de sus lados. Cortamos las esquinas. Y metemos un tarjetón que mide 32,5 por 18, lo plegamos a la mitad y si le queréis redondear las esquinas. Vale, he cortado trozos de cartulina donde hay papel decorado pongo cartulina y donde hay cartulina pongo papel decorado. En estos, por ejemplo, no voy a poner nada porque si no, no me entra, es mejor que pongan la foto directamente. Entonces, he cortado piezas de 15,85 por 10,85 porque yo utilizo esta troqueladora de esquinas. ¿Vale? Si no usáis troqueladoras, pues una pieza de 10 por 15, que es lo que mide las fotos. Entonces lo voy a poner a cámara rápida, ¿vale? Y nada, es ir pegando, dejando las solapas estas al aire para poder enganchar la foto.
Vale, vamos a necesitar 6 piezas de 18,5 por 16,5. Yo le voy a troquelar con esta troqueladora de O'Knife. Mirad lo que cierra el imán, ¿eh? O sea, cuesta abrirlo. Y esto quedarían así. Ahora me queda meter los tarjetones aquí. Este sería el grande. Así que les voy también a troquelar. Pues vamos con la portada. Yo he cortado 2 papeles, 2 tiras, porque la quiero poner así, para que rompa un poquito, y también quiero poner esta puntillita aquí. Me parece que queda bonita. Así que lo primero que voy a hacer va a ser, he cortado una pieza para atrás que mide 20,7 por 18,3, ¿vale? Que esta va a ir aquí. Bueno, os digo las medidas y lo pego todo a cámara rápida, ¿vale? Y luego 2 piecitas para los lomos que miden 2,7 por 20,7. Así que lo pego a cámara rápida.
Bueno, pues así nos quedaría el proyecto finalizado, ¿vale? Entonces le he hecho un circulito con esta troqueladora de 3/4 de pulgada, para que, porque si no metal con metal pues no pega bien, entonces para ponerlo entre medias. A esto tengo que dejar que se seque bien y nos quedaría así. Le he puesto estos lacitos. A mí las portadas según el álbum me gustan más sencillas. Esta me gustaba sencilla por el tipo de álbum que es, ¿vale? Y nada, pues entonces queda así. A ver, jo, cierra mogollón el cierre, ¿eh? O sea, vale, aquí tendríamos un bolsillito para meter cosas. Esto sería así, 2 fotos y una 3. El tarjetón también, otras 2 fotos. Aquí una foto, o sea, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y luego las tarjetas estas que también entran fotos, 38, 39, 40, 42, unas 44, 45 fotos, ¿vale? Tenemos estas también. Yo creo que es un álbum bastante resultón, me gusta mucho, la verdad. Yo creo que voy a hacer uno igual, pero en niña, con la colección de Celia, que todavía tengo ahí papeles. Y nada, esto lo podéis cerrar o así o así, eso ya como os guste, o intercalando una otra, una otra, una otra. A mí me parece que ha quedado bien. Y nada, pues este es el resultado. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.